Bueno, buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a la reunión mensual de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Facial. En esta oportunidad, cuando se excusa el presidente, el doctor Walter Díaz, no puede asistir hoy día, así que yo le doy la bienvenida en mi calidad de director científico. Y le doy la bienvenida y agradezco la gentileza de la doctora Lilian Soto Sáez, médico internista, reumatóloga de la Unidad de Tratamiento del Dolor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ella es profesora asistente del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Su área de investigaciones son artritis reumatoidea, esclerosis sistémica y fibromialgia. Y además está a cargo de la clínica de pacientes con fibromialgia. Y precisamente por eso, porque la conozco también en esa área, es que la invité para que nos ilustrara sobre la fibromialgia. De hecho, uno de los temas que planteamos era como el modelo de dolor musculoesquelético, ¿no? Y cómo se diferencia de otros dolores musculoesqueléticos que vemos habitualmente. Así que le doy la gracia y la bienvenida a Lilian por estar acompañando en esta oportunidad. Les avisamos que esta presentación está siendo transmitida por Facebook Live y va a estar también en la página web de la sociedad para el que quisiera volver a escucharla y repasar los temas que nos va a enseñar. Muchas gracias, Lilian. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Por qué suena tarde? Claro, a mí me pidieron ese título que es como fibromialgia como un modelo de dolor musculoesquelético, pero la verdad es que es imposible hablar en un grupo de profesionales que no están en el área del dolor musculoesquelético, entrar así de viaje. Entonces, yo prefería hacer un poco una revisión y tengo una hora. ¿Tengo una hora? Sí. Una hora, tratar de que ustedes más o menos queden con conceptos los más concisos de lo que es el panorama epidemiológico, la patogenia, los mecanismos hoy en día postulados y las estrategias terapéuticas que están en boga actualmente con este complejo dolor. Bueno, siempre las definiciones son demasiado necesarias, yo no las voy a obviar. Yo voy a asumir de que yo estoy dando una clase de fibromialgia prácticamente y pido disculpas si redundo en temas que a lo mejor ustedes ya están bien entrenados. El dolor mundial ha sido un tema que el dolor crónico en la población ha sido un tema que ha movido estrategias políticas, estrategias de ministerio. El año pasado nosotros en fibromialgia trabajamos casi 4 años con el ministerio para desarrollar unas guías de orientación técnica que finalmente se publicaron en la página web del ministerio y que significó que hoy en día los pacientes con fibromialgia tienen un enfoque desde la atención primaria, un enfoque integral, que es lo que finalmente más se promueve. Y esto ha seguido teniendo movimiento. Este año es el año mundial del dolor y el año pasado se hicieron 2 estrategias importantes a nivel de la sociedad ALDACHET, que es la Asociación de Estudio y de Tratamiento del Dolor, y también en el Centro de Estudio Público de la Católica para establecer estrategias con las cuales se van a definir los distintos síndromes de dolor, sobre todo en el aparato musculoesquelético, y las estrategias que esto va a permitir darle a los gobiernos futuros para que a nivel ministerial hayan estrategias más claras en el tema del afrontamiento del dolor crónico. Y bueno, en el caso de fibromialgia, que probablemente es el mejor modelo del dolor generalizado que tenemos, lo básico es dolor musculoesquelético. Eso sí quiere decir que la mayor parte de las molestias son referidas hacia el sistema de músculos, mialgia y de articulaciones, artralgia. Por lo tanto, es por eso que es como es un dolor que expande más allá incluso de lo que es musculoesquelético. Muchos pacientes nuestros tienen dolor hasta en el pelo.
y eso es uno de los mecanismos que voy a explicar, que es la sensitización central. En general, hasta el día de hoy es una condición no demostrable en términos de exámenes de laboratorio ni de imágenes. No existen marcadores que sean claves para decir o confirmar el diagnóstico del paciente. Eso tiene varias repercusiones. Tiene repercusiones clínicas porque el diagnóstico requiere de expertise. Segundo, tiene repercusiones para el paciente porque el paciente generalmente cae en el descrédito de su enfermedad, o de una enfermedad con intensos síntomas y sin embargo nada está alterado. Y los pacientes caen en el descrédito y en la desconfianza del profesional de salud, de su familia. Y finalmente, si el paciente es incapaz de trabajar, no hay cómo demostrar que tiene discapacidad. Porque muchos de los sistemas de evaluación de la discapacidad se basan en trastornos anatómicos. Y aquí tiene que entrar lo que es la evaluación funcional del paciente. Es una afección, entonces, generalmente uno no encuentra dolor, alteraciones patológicas en el sitio que duele. Muchos pacientes empiezan con síntomas sugerentes de síndrome de túnel carpiano, por ejemplo, son evaluados como tales y son operados muchas veces como tales. O tienen además dolor lumbar y generalmente casi todos los humanos tenemos alguna discopatía por los 35 años. Y eso lleva a procedimientos invasivos, a estudios caros y finalmente cirugías muchas veces. Y sin cambios en la síntomas. Y en general es una patología más de mujeres. Como estamos probablemente en el año y en la semana de las mujeres en este país, el revuelo así enorme. Tiene dos cosas. Una es un tema histórico, probablemente porque la mujer en lo que es antropológico es como el individuo que está pendiente de que las situaciones de seguridad y de bienestar de otros individuos sean cumplidas. Entonces, en general se describe, y esto es bien neurológico, que la mujer está con su sistema de alertas pendientes desde muy temprano. Y eso es una cualidad del género. Es bueno, es malo, lo que sea, pero es del género. Y en general debuta después de los 40 años. No es que no haya empezado antes, el paciente se hace consciente de sus síntomas y sus síntomas toman una intensidad suficiente para que la persona consulte aproximadamente a los 40 años. Eso tiene mucho que ver con lo que le pasa a las personas a los 40 años. Sobre todo antes, cuando se casaban más jóvenes, a los 40 años ya tenían a sus hijos de cerca de 20, un matrimonio de más o menos 20 años. Y a la vez los padres empiezan a estar enfermos. Entonces no es tan raro que suceda esto alrededor de esa etapa de la vida de las personas. El contexto global, hoy en día, yo creo que no soy la única, muchos compartimos esta opinión, y es que la enfermedad puede ser vista desde el punto de vista neurológico. Si uno quisiera decir qué es lo que más le pasa a los pacientes con fibromialgia, cuál es el sistema que más afectado está, es el sistema neurológico, o sea, el sistema nervioso central más que periférico, central incluyendo la médula. Y por lo tanto deberíamos tener esa mirada y dejar de mandarle los pacientes con fibromialgia a los reumatólogos, que hoy en día en Chile somos 160, no 160.000, 160, para una población que el censo creo que todavía no dice las cifras claras. Pero somos muy pocos para poder atender una cantidad estimada de pacientes que es como cualquier patología GES, o sea, de alta prevalencia. Existe una fuerte predisposición genética. Es común que en las historias de los pacientes con fibromialgia uno encuentre madres, tías, hijas, si esto es de mujeres, y si no, también en el relato de los varones, que hoy en día está cada vez más frecuente la consulta, hayan otros familiares con dolor crónico, ¿sí? En general se considera que es una enfermedad que trae mucha comorbilidad o que coexiste con otros síndromes dolorosos crónicos. Estamos hablando, si uno hace una historia muy detenida, que a veces uno no llega a ser tan capcioso, pero muy detenida, los pacientes tienen dolor desde la infancia. Dolor de hueso de crecimiento, dolor abdominal muy recurrente, dolores de cabeza que empiezan en la adolescencia, síndrome de intestino irritable. Entonces tienen un contexto que hace muy proclive que finalmente se produzca un síndrome de dolor generalizado. Y lo peor de la enfermedad, probablemente por esto la enfermedad y los pacientes sobre todo pagan mucho de discriminación, es que es una enfermedad donde todo esto que les voy a explicar se confabula para establecer un terreno fértil donde va a aparecer la enfermedad en algún momento de la vida, que generalmente es empujada o gatillada por un
estado del ánimo o de la emoción muy difícil de tolerar. Estoy hablando de un periodo de separación, de un estrés laboral importante, de un hijo enfermo, un padre enfermo, un hijo drogadicto también se da hoy en día bastante. Entonces hay un gatillante emocional. Por lo tanto, la mayoría de los profesionales que ven en primera instancia a los pacientes, generalmente son traumatólogos, consideran que la señora está nerviosa. Entonces son cosas del ánimo, es cosas que se le pase, un poco de tranquilizarla. Hay muchas formas de tratar mal a los pacientes y una de esas es menospreciar o subvalorar la intensidad de los síntomas que lo llevan a consulta. Y se da mucho que el hecho de estar asociado a un desencadenante emocional o afectivo lo lleve al descrédito de lo considerado una cosa como psicosomática. Que si bien la definición de lo psicosomático tiene una verdad profunda, hoy en día se ve como que esto podría ser manejado por la voluntad. ¿Sí? Los psicosomáticos cosas de la mente, entonces como que está inventado y que si quiero lo supero. Entonces la gente que no lo supera es que no quiere. ¿Sí? Entonces tiene mucho de esa connotación y yo creo que todos los que vemos dolor crónico tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a los pacientes, no hacer preguntas que hacen dudar la intensidad de los síntomas, ni el fracaso de los tratamientos. A nosotros nos frustran los fracasos de tratamiento y a veces se lo damos y se lo notamos o se lo hacemos resonar al paciente. Entonces el maltrato al paciente con dolor crónico es algo que está muy estudiado, que se da desde la atención primaria para arriba, y finalmente la frustración de los profesionales que hacemos dolor se va a rebotar, ¿no es cierto?, un maltrato en conversaciones, en comentarios a los pacientes. El panorama mundial, resumidamente, es una patología que es frecuente, eso es de 0,5 a 5%, depende de la población en que uno vea. Hoy en día, un estudio que les traigo ahí a colación, más o menos estableció un promedio aproximado de 2,1%. Eso es muy alto, es muy alto. En países desarrollados, incluso que uno diría, tiene que ver o no con ser un país desarrollado o no, como Alemania, el 4%. ¿Sí? Pero también dice Alemania, un país de guerra, ¿no es cierto?, los países nórdicos, que tendrá alguna traducción. Ocupa más del 15% de los diagnósticos que son atendidos en clínicas especialistas en dolor y en general la tercera causa de consulta después de lumbago y osteoartritis, ya sea de rodilla, lo que sea, osteoartritis. En nuestro hospital ocupa más o menos el 16% de las consultas reumatológicas y la relación hombre-mujer en un principio, en los años 90, se describía como 9-1, de cada 10 pacientes, 9 mujeres, 1 hombre. Hoy en día va entre el 3 y el 4 mujeres por hombre, y eso es porque hoy en día uno está como más atento y capta mejor las diferencias de género. Las mujeres tienen una tendencia a hacer dolor expandido y generalizado desde el principio o al poco andar. El hombre tiene la tendencia, esto no está escrito, esto es experiencia profesional, yo veo muchos pacientes con fibromialgia. El hombre tiene la tendencia a hacer dolores regionales que varían y que cambian en el tiempo, y por todos ellos se le ha dado un diagnóstico diferente. Después uno lee la historia y mira hacia atrás y dice, esto es una fibromialgia hoy en día, porque ha tenido dolor en todos los sistemas, del aparato musculoesquelético, cervicalgia, lumbalgia, tendinitis a repetición, fracaso en muchos tratamientos, casi siempre antiinflamatorios. Entonces, uno ve ahora como más retrospectivamente la historia y se da cuenta que sí es verdad, los hombres, a pesar de que no lo aceptan, porque también otra de las cosas que tiene malo, como es enfermedad de Mina, voy a decir, esto es una enfermedad de Mina, entonces ¿cómo va a tener un hombre una enfermedad de Mina? Entonces también tiene que ver con que hay una resistencia al diagnóstico, cosas que antes no pasaban. Antes el paciente se sentía aliviado cuando uno le decía, usted tiene una fibromialgia. Y te decían, eso es lo que tengo después de 20 años de estudios y de radiografías y escáneres. Hoy en día tú le dices eso y dices, pero ¿será verdad, doctora? Porque yo he leído lo que es eso y es terrible. Entonces hay una resistencia al diagnóstico, ¿ya? Y lo otro que es muy confundente es que puede vivir o existir en concomitancia a un reumatismo o incluso preceder algunos reumatismos. De hecho, si uno lee cifras, por ejemplo, en artritis reumatoide, el 35% aproximadamente de los pacientes terminan con diagnóstico de fibromialgia en algún momento de su enfermedad y casi el 60% de los grupos.
Y eso tiene una enorme repercusión en el tratamiento del paciente con lupus. El lupus es una enfermedad súper grave que puede ser inmunosuprimida fuertemente si yo malinterpreto los síntomas del paciente. Entonces, los síntomas musculoesqueléticos en el lupus, si bien son importantes y pueden darle la sensación de discapacidad, no se trata con inmunosupresión, porque además pueden estar asociados a fibromialgia. ¿Ya? Este es el panorama mundial que yo les decía, de las últimas cosas que se han hecho, de evaluaciones y grandes reviews de todas las poblaciones que han publicado su prevalencia y su frecuencia en la población. Como les decía, 2.1% de la población mundial y la relación mujer-hombre de 4 a 1. Tiene una traducción de alto costo económico. Estados Unidos, que mejor ha hecho la pega, es decir, cuántos dólares, miles de dólares se gastan por pacientes con fibromialgia. Y esto es muy importante para ellos porque las aseguradoras cuidan mucho el gasto en el paciente y cuáles son las terapias eficientes o las estrategias que realmente dan resultados y restringen lo que no ha dado resultados. Nos vamos a ver a las características clínicas. Este es un cuadro muy clásico, lo usamos muchos médicos que hacemos clases o charlas de fibromialgia. Es un dolor que tiene varios dominios, le decimos nosotros, que son características que se repiten en casi todas las pacientes al mismo tiempo, coexisten. El dolor difuso, porque si uno estudia en cualquier patología, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas no sobrepasan el 30 o el 60% que definen una enfermedad. Aquí estamos hablando más del 99%. El dolor difuso. Las perturbaciones del sueño, hay varias descripciones de cuáles son las alteraciones en el ciclo del sueño, con la inclusión de ondas deltas de ondas alfas en el sueño delta, de una interrupción del sueño REM, un sueño no reparador. El paciente lo describe simplemente como un despertar cansado, fatigabilidad durante el día, o sea, no solo se despierta cansado, se fatigan de cualquier cosa. Estoy hablando de trabajos muy rutinarios que siempre se hacen, y sensación de rigidez. Y cuando uno los examina hay una sensibilidad alterada, quiere decir que tienen en las porciones del cuerpo que uno examine hay hiperalgesia y hay alodina. Es decir, que el paciente puede saltar del dolor frente a estímulos poco o nada dolorosos. Y en los años 90 se usaban desde el 90 al 2010 más o menos, se usaban los tender points, que son puntos de sensibilidad alterada, que tienen un mapa y tienen muy buena sensibilidad y especificidad, pero con el tiempo se han ido dejando de lado. Y por último, y esto lleva mucho a discapacidad, son los síntomas cognitivos. O sea, el paciente muchas veces se acostumbra al dolor, tolera la fatigabilidad, pero lo que lo hace muchas veces dejar de trabajar es los síntomas cognitivos, que es el fibrofobia, que es la sensación de una memoria, de una mala concentración y una memoria de corto plazo muy deteriorada que los hace pensar que están a punto de tener un Alzheimer. A todo eso ya también se estudió que la fibromialgia no es un estado previo a ninguna demencia. Estos son los criterios del año 90 y se basaba en que la historia del dolor debía ser crónico y difuso, más de 3 meses, y los pacientes debían presentar 11 de estos 18 puntos, en donde la fuerza se aplicaba con una presión que es de 4 kilos por centímetro cuadrado en estos puntos, que son generalmente confundidos y terminan haciéndolo en cualquier parte de las personas. Entonces, si bien era una buena forma de diagnosticar, porque tenía una muy buena sensibilidad de más o menos 88%, una muy buena especificidad, interobservador, y lo cumplían mucho los pacientes, había muchos síntomas que quedaban fuera. Era bastante simple. Ahora uno entiende que esto llevó a un consenso después de años. Es una enfermedad que fue descrita de verdad en el año 90. Antes, en los años 60, en los años 50, antes las descripciones de neurastenia, como por ejemplo eran los nombres que uno puede decir que tenían que ver con este concepto, no habían hecho nada. Todos hablaban de cualquier cosa, no había ni una idea común. Aquí se organizó el pensamiento frente a los pacientes, pero quedaron muchas cosas fuera. Por eso, los voy a pasar rápido, por eso el mismo grupo de autores revisó su trabajo y estableció estos criterios, que son los que hoy en día se usan, que son los años 2010. Y esto uno a través de la encuesta, porque aquí no se necesita examinar al paciente, se necesita conversar con el paciente. Un índice de dolor generalizado,
que uno anota las áreas donde le duele al paciente, las últimas semanas son 19 áreas, y si esto es mayor a 7 y la escala de severidad de síntomas es mayor a 5, esto es fácil de captar, es rápido. Nosotros lo llamamos una tabla, una especie de, como una tabla, una planilla para que fuera fácil de hacer. Que son síntomas propios de la enfermedad, como yo les decía, fatiga, despertar, síntomas cognitivos, y cada uno se gradúa en nada, leve, moderado, severo, y otros síntomas que les voy a mostrar aquí. Estos son las áreas de dolor generalizado: hombro derecho, hombro izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho, antebrazo, mandíbula, etc. Entonces uno podría marcar ahí, todo esto le duele. Y luego los síntomas somáticos, que es lo que más confunde a la persona que está viendo el paciente, porque tienen síntomas del área musculoesquelética, del área del ánimo, visuales, cutáneas, auditivas, digestivas, urinarias y neurológicas. Este es lo que hoy en día se considera como una de las mecanismos o esquemas de mecanismos que mejor explica mucho los síndromes de dolor generalizado que vemos, y que es la matriz cerebral del dolor. Es decir, aquí están los problemas, ¿sí? Aquí están los problemas, y uno podría decir, en el caso de la fibromialgia, que es donde mejor estudiado está este tema, sabemos que hay un input hacia los cuernos posteriores de la médula, y desde ahí hay una señal que cruza y llega hacia los centros de modulación del dolor. En esta centro de modulación se genera una respuesta antinociceptiva que es capaz muchas veces de ir a bloquear el sitio del dolor. Esto es como el mecanismo, es como el circuito habitual del dolor. En fibromialgia se ha visto que hay problemas tanto en el área de la facilitación del dolor como en el área de la vía de la inhibición del dolor. Y por eso muchas de las estrategias que usamos hacer ambas cosas, o combinamos estrategias que van a actuar en una y en la otra. Por ejemplo, la facilitación, se ha determinado que hay un aumento de la sustancia PELI, que es el cefalorraquídeo, hay un aumento del glutamato. El glutamato hoy en día es visto casi como el demonio. Hay una, ¿cómo se llama? Una déficit de serotonina que se puede mejorar para mejorar la inhibición. Hay un aumento del factor de crecimiento neural. Hay en las vías descendentes están debilitadas las monoaminas. Hay aumento, esto es contradictorio porque de verdad la inhibición es facilitada cuando los receptores opioides están activos. Sin embargo, hay algunos opioides que funcionan, los más débiles solamente. Hay una disminución del GABA y de los receptores, de la actividad de los receptores cannabinoides. Entonces, esta matriz es la que explica mucho de los modelos de dolor musculoesquelético, especialmente los crónicos, y también se ha descrito este mismo mecanismo, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, pero con neuropéptidos que llegan desde la mucosa intestinal. Entonces aquí una diferenciación de lo que es dolor nociceptivo, periférico, neuropático y central, o síndromes de dolor centralizado, que son generalmente causados por una alteración en el procesamiento del dolor, y esto es a nivel central. Hay una respuesta neuroactiva de todos los componentes que están, de los neurotransmisores involucrados en la transmisión del dolor, y esto está especialmente diseñado o explicando el mecanismo de fibromialgia, porque como les decía, ahí están ustedes de trastornos temporomandibulares y la cefalea crónica. Así que en general, el síndrome de dolor centralizado es hoy en día el modelo, y explica aquellos dolores crónicos que tienen que ver también con una matriz afectiva, y por eso los pacientes en esta misma matriz, y sobre todo a nivel de procesamiento central, tienen que ver, se confunden algunos síntomas con la depresión y con los trastornos del ánimo. Acá está como Yunus es uno de los que más ha publicado en el mundo de fibromialgia, tanto en mecanismos, está Clough, Bennett, Yunus, la Leslie Cafford también. Entonces ellos coinciden en sus revisiones de estos mecanismos. Existe un fenómeno que es la sensitización central, que es un aumento del input cerebral de señales dolorosas o nociceptivas, y una decaída vía antinociceptiva descendente. Y todo esto puede uno encontrar
que explica o que interactúa para generar o engranar este complejo. Neuropatía de fibra pequeña, alteraciones de la infancia. Sabemos que casi todos los pacientes tienen, si uno fuera un encuestador muy hábil, podría detectar trastornos de la infancia importantes, desde la prematurez a una infancia, a un primer septenio, que son los primeros 7 años de la infancia, con estrés, ya sea físico o estrés emocional, abandono, maltrato, abuso. Y sabemos que esta situación que condiciona el sistema nervioso a un estrés crónico que implica cortisol, noradrenalina, sistemas de alerta del cuerpo constantemente activados, no se olvida. Esto queda plasmado en la matriz cerebral. Por lo tanto, en algún momento, y muchas veces pasa cuando por ejemplo, una madre ve enfrentado a su hijo a una situación amenazante, trae a ella el recuerdo completo neurológico de lo que se vivió en una primera etapa de su vida. Por eso cuando la gente clasifica a los pacientes con fibromialgia como viejas, y así lo dicen, no voy a decir de la forma fea, pero como viejas mañosas, viejas neuróticas, porque hay otras formas peores y mucho más ofensivas, hay una absoluta menospreciación de lo que debe haberle pasado a ese paciente, que probablemente nunca lo va a sacar frente al médico o al odontólogo, sino probablemente al psicólogo o psiquiatra. Porque son situaciones difíciles que muchas veces están muy elaboradas o muy ocultas y no las va a plantear. Entonces hay que ser muy cuidadoso como en hacer tan simple la evaluación. Y esto tiene mecanismos y matrices y hoy en día es demostrable. Por ejemplo, el doctor Martínez Lavín, que es un médico reumatólogo que trabaja en el Instituto de Cardiología de la Ciudad de México, él monitoreó el perfil cardíaco de los pacientes y la variabilidad del ritmo cardíaco. Y los pacientes con fibromialgia no tienen variabilidad. Tienen un set siempre de frecuencia cardíaca alta, de 80 por ejemplo, y en el sueño baja la frecuencia cardíaca. Eso habla que tiene un sistema de cortisol y sistema de activación neuronal parasimpático persistente. O sea, no bajan nunca su actividad. Entonces ahí hay una demostración de que esto no es casual. Las personas normales tienen variabilidad durante el día, cuando están en reposo, cuando están durmiendo, etc. Así que hoy en día tenemos todos estos síndromes de sobreposición, que son la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que es un tremendo modelo mucho más difícil de entender que fibromialgia incluso. Trastornos psiquiátricos, muchas veces nosotros creo que a veces fallamos y no detectamos bien que el paciente puede tener un trastorno psiquiátrico como una depresión importante y hoy en día ni siquiera configurando un trastorno de la personalidad, una depresión. Hoy en día hay una característica del paciente que es clave, que uno debe ser clave en determinar lo que es el catastrofismo, que es una cualidad del paciente y que significa que el paciente hace rumiación, está predispuesto negativamente siempre frente al futuro, ve el futuro como cosas amenazantes, tiene una disociación, tiene una sensación de ¿cómo decirlo?, de abandono, o sea, no es capaz de enfrentar la enfermedad. Y todo eso condiciona, es casi un factor de riesgo de los peores que puede tener un paciente para desarrollar la peor fibromialgia, el peor dolor crónico que pueda sufrir, ¿sí? Sin ser un paciente psiquiátrico propiamente. Y hay muchas estrategias que están en boga hoy en día y que van a contrarrestar esta situación que es el catastrofismo. Bueno, hay genética metida y eso es verdad, hay una importante, no están todos los genes descritos, pero la asociación familiar, la repetición de casos en una misma familia lo apoyan. El hecho de que las mujeres tengan más fibromialgia que los hombres probablemente está asociado, por ejemplo, a que hay genes de la catecolamina monoamiltransferasa, que es la que finalmente rompe estas monoaminas y las degrada para que dejen de tener actividad, están alterados y esos genes están en el cromosoma X. Así que hay varias alteraciones genéticas descritas. Y están los estresores ambientales, muy descritos ya. Por lo tanto, la genética con los estresores ambientales dan un fenotipo propenso al dolor. Y eso es lo que importa que ustedes puedan siempre detectarlo. El sexo femenino es uno de los características, el trauma en primera infancia, la historia personal o familiar de dolor crónico, otros síntomas mediados centralmente como la presencia de insomnio, fatiga, alteración de memoria y trastorno del ánimo. Esto se triangula
De modo que, por ejemplo, el dolor, insomnio y alteración del ánimo son un triángulo perverso. Es el demonio mismo. Si uno no es capaz de detectar trastornos del sueño, muchas veces que son la base de esto, y cómo el dolor lleva a trastornos del ánimo, o cómo el dolor se produce en una situación de ánimo muy afectada, uno nunca va a tratar bien al paciente. Tiene que triangular esto para que pueda hacerse el mapa y tratar de abarcar todos los aspectos. Aquí también hay algunos conceptos de neuroinflamación, de cómo un estímulo agudo, muchas veces en un ambiente inflamatorio del sistema nervioso central, puede llevar a la persistencia a través de la vasodilatación o de la activación de procesos neuroendocrinos, a liberación de, por ejemplo, al enemigo 1, que es el glutamato, o el factor de crecimiento neural, liberación de factores vasodilatadores, liberación de factores que están conocidos como activadores del sistema TH1 de la inmunidad, y esto va haciendo un círculo perpetuo, de modo de, por ejemplo, cuando se produce glutamato, se activan vías para inhibir la producción de triptofano y por lo tanto disminuir la cantidad de serotonina que hay en el sistema nervioso central, y se van encuadrando estas cosas. Y otra de las teorías o hipótesis que se está llevando a cabo hoy en día para poder explicar un poco mejor también la hipersensibilidad que el paciente es capaz de percibir a nivel cutáneo o periférico, es la neuropatía de fibras pequeñas. Por ejemplo, esto es un corte histológico de un paciente, no un paciente, un sujeto normal, y este es un paciente con fibromialgia. Y todas estas fibras, que son tinciones especiales para poder ver la trama de fibras pequeñas que hay en la dermis y en la hipodermis, han desaparecido. ¿Ya? Y esto se ha publicado en han habido varios reportes y ha habido modelos experimentales con ratas para que se les inyecta reserpina y se les hace un modelo de dolor crónico, y ellas secretan más glutamato, y este aumento de la secreción de glutamato está asociado a una disminución de las fibras pequeñas de la piel de las ratas. Así que existen modelos experimentales que también lo demuestran. Voy a apurarme, y esto es lo último que a mí por lo menos me ha entrado a generar ruido mental desde el punto de vista de la investigación, es por qué están tan cansadas las pacientes. Porque nosotros tenemos fármacos para el dolor, para el insomnio, para el ánimo, pero nada de lo que hacemos muchas veces, a nivel farmacológico al menos, mejora la fatigabilidad. Entonces hay una corriente que busca saber por qué están tan fatigados. Y una de las cosas que podrían explicarlo es el desequilibrio en lo que es el sistema de oxidación y antioxidación, y esto se ha demostrado en diferentes digamos niveles, ya sean observacionales o experimentales, en donde uno se puede evaluar, ¿no es cierto?, la actividad del arroz, que está aumentada, la presencia de una capacidad antioxidante, que es la SOD y la catalasa, que están disminuidas en fibromialgia. Este es el radical superóxido, esta es la superóxido dismutasa, y que tienen alteraciones en estos niveles. La ROS aumenta y la SOD está disminuida, de modo que el sistema entero tiende a un estrés oxidativo. Y además se ha visto bajos niveles de coenzima Q10, y hay algunos modelos terapéuticos con coenzima Q10 solo aislado, y también ha funcionado porque la coenzima Q10 es un factor enzimático de la mitocondria para disminuir la cantidad de radical superóxido, y ha funcionado en términos de dolor y de fatigabilidad, pero son estudios de pocos pacientes recién empezados. Eso les muestro que es una de las cosas que hicimos nosotros para demostrar lo mismo, y buscamos el perfil oxidativo, la expresión de citoquinas para poder, porque esto no puede ser inocuo, o sea, que no podamos medirlo clínicamente no quiere decir que no exista, y probablemente lo que no hacemos es buscar bien las citoquinas que están involucradas. Y pudimos rápidamente, fueron 39 pacientes contra controles. Esto demuestra solamente que nuestros pacientes fueron comparados contra controles sanos y controles artritis reumatoide. Esto es para demostrar que los pacientes con fibromialgia no están mejor que los con artritis en una evaluación clásica de artritis reumatoide, que es el HAC. Están igual de mal. Estos son los resultados del FIC. El FIC es una encuesta específica para fibromialgia, y obviamente esperábamos que estuvieran peores los puntajes los pacientes con fibro que con artritis. Estos son los niveles de interleuquina 17, que si bien tanto la fibro como los artríticos tuvieron niveles elevados de la citoquina en comparación a los controles sanos.
Y en general eso muestra que esto que decimos es que esta enfermedad no es inflamatoria no es verdad, porque es comparable, no hay diferencia significativa entre artritis reumatoide y fibromialgia. Y esto es la medición de radical superóxido con la actividad de la superóxido dismutasa. Y se vio que en unas células que es posible determinarlo, también se obtenían muestras de los pacientes con fibromialgia, presentaban mayor porcentaje de células positivas para ROS y con una actividad SOD disminuida. Entonces, es para que mostrarle que es verdad que hay cosas y cuando uno tiene la sospecha, si trabaja en un buen equipo, puede comprobar sus experimentos y puede seguir perpetuándolo, mejorando. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? El pronóstico es malo. No es una enfermedad que uno deseara tener. Si a mí me dieran a elegir, estoy segura que no elegiría fibromialgia como uno de los síndromes dolorosos que uno puede tener. Más o menos existe un bajo porcentaje de mejoría. Los pacientes casi nunca dejan de cumplir los criterios de fibromialgia. O sea, siguen teniendo los mismos criterios. A veces disminuyen los síntomas, pero no los hace salir de la clasificación. En general, la peor de todas las cosas es que el pronóstico está determinado también porque todos los modelos farmacológicos, si uno los evalúa por sí solos, no aportan más que un 35-40% de alivio de síntomas, no de mejoría. Por lo tanto, los pacientes, si uno le hace un seguimiento, ningún seguimiento está a largo plazo y casi todos los experimentos duran 12 semanas. Casi todas las medicaciones aprobadas han sido aprobadas con seguimientos breves. Si uno hace en el fondo el seguimiento a los pacientes solo por encuestas epidemiológicas, uno ve que el 60% de los pacientes está peor a los 6 años de evolución. Es muy triste. Yo creo que esos fueron resultados de una encuesta nacional del Dr. Wolf, que abarcó más de 1.500 pacientes por encuestas telefónicas. Y él la siguió a lo largo de los años. Yo creo que hoy en día estamos en un mejor pie. Estamos mejor parados, tenemos un diagnóstico más oportuno, tenemos estrategias más comunadas, con otras especialidades, estamos mejor. Y lo otro malo es que fallecen más, no por la enfermedad, fallecen más por accidentes. Muchos de esos accidentes provocados por los fármacos y por sus hijos. Estas son las comorbilidades de la enfermedad, donde a mí una de las cosas que es importante, más atención debe uno tener, esta es la encuesta que les mencionaba, del año 2011, son pacientes con sobrepeso y muchos de ellos obesos. Ahora la obesidad no es una novedad. El nivel de población obesa hoy en día en Chile es bastante alta. Y lo otro que les pasa es que no solo suben de peso porque la enfermedad implica inactividad, sino porque hay fármacos que usamos que tienen reportado el alza de peso como uno de los efectos adversos. Entonces hoy en día lo que hacemos nosotros es ¿qué apareció? Yo había puesto la otra. No, perdón, esta no igual. Es el enfoque de la enfermedad y de la comorbilidad, incluida, vista la fibromialgia también como un componente importante del síndrome metabólico que puede acompañar a algunos pacientes. En fibromialgia y dolor orofacial como comorbilidad, no hay tantas publicaciones. Si uno busca, aparecen publicaciones, pero muchas confundidas con trigémino, pero no con el dolor orofacial propiamente tal. Y de las pocas cosas que están específicamente buscadas, en los años 80 ya había unas descripciones de la asociación de fibromialgia con trastornos temporomandibulares con una frecuencia de 70%. Lo que tiene de defectuoso esto es que en los años 80 no se habían descrito los criterios de fibromialgia. Por lo tanto, uno no sabe qué población estaban abarcando, qué era lo que estaban viendo, uno no lo sabe específicamente. Pero después, este grupo, que es un grupo de Sao Paulo, hizo una búsqueda más o menos decente, no tan decente como la de Cochrane, pero ellos se basaron en una búsqueda de PubMed, de Medscape, y buscaron la asociación entre trastornos temporomandibulares y fibromialgia, y las conclusiones que ellos obtuvieron es que hay un sentido en que las cosas se asocian mucho más fuerte, que es que los pacientes con fibromialgia suelen tener trastornos temporomandibulares. Es una asociación importante, variable según la cifra, el estudio, entre 47 y un 87%. Pero los pacientes que consultan por trastornos temporomandibulares
no cumplen en igual proporción criterios de fibromialgia. Existe cierta tendencia, 10-18%, pero no es tan importante como al revés, que los pacientes con fibromialgia tengan síntomas de trastorno temporomandibular. Y ellos postulan que es probable que la fibromialgia sea un factor de riesgo para presentar trastorno temporomandibular. Pero es una conclusión del pensamiento de ellos, que es totalmente respetable. ¿Cuáles son los fundamentos del tratamiento ahora? Que hemos pasado ya por la epidemiología, por los mecanismos, por la situación de la comorbilidad. Bueno, en general todavía tenemos terapias mal orientadas. Hay varias cosas que seguimos viendo, el uso y abuso de antiinflamatorios no esteroidales, que el EULAR dice que la recomendación EULAR, la última que salió, no le da potencia y siempre los consideran medicamentos peligrosos. A todo esto, cuando uno dice peligroso, de lo único que se acuerda la gente es de la úlcera digestiva. Lo único que se acuerda de que es peligroso. Genera crisis de hipertensión arterial, puede provocar insuficiencia cardíaca, puede producir trastornos de la coagulación y tenemos muchos casos de insuficiencias renales y hepáticas provocadas por antiinflamatorios. Y están proscritos en el embarazo, ya no es duda, no se puede usar en el embarazo. Entonces, hay un abuso bastante poco atendido, digamos, poco cuidadoso de los AINE. Hay muchos procedimientos quirúrgicos innecesarios y yo lo que siempre le digo a los colegas, ni la irradiación ni los métodos de contraste han demostrado jamás ser buenas terapias para la fibromialgia, así que paren de hacer exámenes. ¿Cuál es el objetivo del examen? El objetivo del examen es que confirme una sospecha diagnóstica. ¿Cuál es mi sospecha diagnóstica? Tiene fibromialgia. ¿Cómo se hace? Con historia clínica. ¿Le pido examen? Solo si tengo un paciente que nunca nadie ha visto, tiene cierto sentido pedir exámenes y evaluar cómo están sus sistemas en general, porque voy a tener que darle drogas, medicamentos, hacer ejercicio. Voy a tener que hacer otras cosas y necesito saber en quién estoy trabajando y con qué puedo trabajar. Pero si un paciente llega, como me ha llegado a mí, con bolsas de escáner, que tiene más irradiación en el cuerpo que la población de Chernobyl, entonces yo digo, ¿cuál será el objetivo de seguir haciendo exámenes? No me va a dar seguridad, probablemente me va a confundir. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la solicitud de examen. Bueno, volviendo otra vez a esto, porque esto es la base, pero no siempre o sea, esta es la base del tratamiento que usamos hoy día, sobre todo en estrategias farmacológicas, lo que hablamos delante, que fue la matriz central del dolor. Vamos a tratar de disminuir la hiperalgesia y mejorar la analgesia descendente. Eso es lo que vamos a hacer desde el punto de vista farmacológico. Hay muchas otras estrategias que no sabemos exactamente bien cómo trabajan. Y la mejor de todas no está tan cuadrada en esto porque no se conocen los mecanismos más exactos. ¿Cuáles son las estrategias farmacológicas que hoy en día existen? Aprobadas por la FDA, solo está la duloxetina y milnacipran como antidepresivos duales, y la pregabalina, y probablemente en aprobación la mirogabalina como anticonvulsivante. Eso es lo que está aprobado. Estudios buenos hay para amitriptilina, para mirtazapina, para venlafaxina. Uso clínico seguro, los pacientes intolerantes a la pregabalina, la gabapentina, y varios estudios no publicados. ¿Ya? Hay muchos, o sea, no aprobados, mucho publicado pero no aprobado. ¿Qué es lo que hace también de mucho uso los profesionales que tratan fibromialgia usan ciclobenzaprina, que si bien tiene una cosa que se llama la taquifilaxia, por lo tanto a pocas semanas de uso ya podría dejar de tener efecto. Es una de las estrategias mejores, sin embargo es delicada. Es como la amitriptilina, es muy parecida, el núcleo es exactamente igual, se diferencia muy poquito, pero es mejor tolerada en términos de boca seca, de constipación, pero disminuye la alerta igual que la amitriptilina. Hay estudios para antipsicóticos y si bien no están aprobados y no han demostrado categóricamente gran eficacia, la quetiapina se ha impuesto como un muy buen inductor del sueño, pero no es su acción primaria, uno lo usa buscando un efecto secundario. Los bloqueadores de opioides, por ejemplo la naltrexona, que hay ya al menos unos 4 o 5 estudios con naltrexona, que es un inhibidor opioide
es como el antídoto de los que se usa cuando un paciente llega intoxicado por opioides, por ejemplo. Existen estudios con baja dosis, obviamente, de naltrexona que también han mostrado efectos. Y hay algunas cosas novedosas que uno después las sigue y no siguen habiendo publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay una medicación que combinaba en un COX-2 con un antiherpético y no tenía ni nombre y no había más publicación. Cosas que sí tienen publicaciones y hay que echarle una mirada es la melatonina y la memantina, que es un anti-Alzheimer. La melatonina, este es uno de los estudios, quiero decir que es una muy buena medicación, es un medicamento natural porque es una sustancia cerebral que nosotros producimos. Estos estudios están hechos con 10 miligramos de melatonina, las tabletas que se venden acá son de 3 y se vio en un estudio, pero en fase 2 solamente, todavía falta seguir en esta línea, que había comparada con amitriptilina y comparada con la combinación, habían buenos efectos. Esto es de la evaluación del dolor, ¿ya? Había diferencias significativas, sobre todo se potenciaba el efecto de amitriptilina-melatonina. Esto es memantina, como le decía yo, que también hubo cambios en el grupo de memantina versus el grupo placebo en la escala visual al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Aún así es una medicación prestada de otra patología, entonces debe existir un mayor estudio para poder establecerlo como algo que pudiera, como un modelo a copiar. Bueno, lo voy a hacer un poco más la corta. Cosas novedosas, por ejemplo, el Amproxol, que es un antitusígeno y un mucolítico, ¿sí? Y existe un par de autores que lo defienden a morir y que en este esquema de mecanismos dicen, lo plantean como una medicación absolutamente potente y que debería ser probada, pero los dos estudios que hay son con el mismo autor, entonces finalmente uno tiene que esperar que haya más reproducciones y los cannabinoides, que lo traigo a colación porque hoy en día está muy de moda y los pacientes llegan tomando mate, poniéndose crema, comiendo mantequilla de cannabis. Finalmente el tetrahidrocannabinoide va a salir en forma farmacéutica, lo va a traer lo tiene ya una farmacéutica muy conocida que trabaja en dolor y ¿cómo se llama? Y se supone que va a tener una mejor formulación porque esto de las agüitas, del tecito, no tenemos claro cuál es la dosis, no sabemos lo que va a pasar. Y lo que hacemos en el fondo es aumentar disminuir la actividad de los canales de calcio para que tengan una menor transmisión neuronal, las vías del dolor. Hay varias otras cosas que, como les decía, se han estudiado. La capsaicina, que es un derivado de la GI, se ha probado, digamos, pero es difícil de hacerlo de uso extendido a nivel del cuerpo. Es una sustancia que pica mucho, que arde mucho. Y existen algunos modelos que podrían ser intentados y que de hecho están en ensayo porque se piensa en la fibromialgia como una patología de fibra pequeña. O también se piensa en ella como un modelo de neuropatía diabética y en ese sentido hay unos ensayos en ALA, que es el ácido alfa-lipoico, en combinación con pregabalina para determinar su efecto a nivel de fibromialgia, porque en neuropatía diabética ya está aprobado. Así que, una vez más, recordar que los fármacos solo logran un 40% de alivio. Nosotros en general, la realidad, tenemos pocas redes bien conectadas, tenemos una mala cobertura en psicología y en kinesiterapia o fisiatría, por lo tanto, habitualmente los pacientes se terminan tratando con puro medicamento. ¿Cuáles son entonces el área no farmacológica, que es potente, que probablemente es la que va a dar mayor cuenta de mejoría, pero hay tantas estrategias que cuesta saber cuál es la mejor? Bueno, esta es estimulación transcraniana eléctrica, que es como un microelectroshock. Ya es un electroshock, por decirlo así, una estimulación de bajo voltaje, aproximadamente 2 milivolts en la corteza motora, y hay estudios con estimulación transcraniana magnética y eléctrica, ¿ya? Y hay una revisión Cochrane muy reciente
que como muchas de las revisiones Cochrane, porque es muy buena revisión, pero ¿cuál es la conclusión final? Muchas veces es que hace falta estudios de mejor calidad para poder concluir si es bueno o no. Al menos te dice si no es tan mala, y es verdad que defectos, hay algunos defectos descritos, como por ejemplo las convulsiones, así que hay que tener cuidado al paciente en que uno lo pudiera indicar. Nosotros lo dejamos, nosotros en Santiago hay 2 centros que hacen electroestimulación y lo dejamos solo para los pacientes muy refractarios. O sea que no han funcionado ninguna de las estrategias multidisciplinarias que tenemos. Los TENS, hay una revisión Cochrane reciente, describen cómo los TENS son a nivel de piel, son transcutáneos, son dispositivos que estimulan a nivel transcutáneo y depende de dónde lo pongan. Es bien variable, depende de la intensidad, de la corriente y del lugar donde se aplica. Hay revisiones también Cochrane para ¿usted ubica la plataforma vibratoria? Esto está estudiado ya, fibromialgia, y parece ser que hay una de las tipos de plataforma vibratoria, que es la rusa, que es con vibraciones verticales, es la que mejor funciona. Otra de las estrategias mejor estudiadas es el mindfulness, existen revisiones en Cochrane también para mindfulness, y para los ejercicios mente-cuerpo, yoga, pilates, tai chi, ¿sí? Y de las 3 tienen buena ¿cómo se llama? Resultados de buena calidad. Sin embargo, lo difícil en esto es hacer el placebo, que no es el placebo, es el cham, que le llaman ellos, o cuando hacen acupuntura es como hacer como que pinchan, ¿sí? O ponerla en sitios que no son ¿cómo le llaman ellos? Los meridianos, ¿sí? Entonces es difícil hacer el grupo control acá. Sin embargo, son estrategias fáciles de enseñar al paciente. Tai Chi tiene publicaciones que cualquiera quisiera, porque tiene New England Journal of Medicine. Entonces, son esfuerzos muy bien hechos para probar algo que la gente no mira muy en serio. Pero finalmente lo que pasa aquí es que son ejercicios mente-cuerpo. Y eso es una muy buena estrategia. Y cosas que la gente pide, ¿sabes? Lo que pide la gente. La cámara hiperbárica, hay un estudio plus one, hay uno en plus one y hay otro en una revista de menor calidad. Son pocos pacientes y tienen menos resultado el dolor. La cámara hiperbárica tiene ciertas precauciones, no pueden ser pacientes con claustrofobia, pueden tener complicaciones, así que los pacientes con enfermedad venoclusiva o insuficiencia venosa no son muy buenos candidatos porque pueden hacer trombosis venosa. La célula madre sí que no tiene argumento en fibromialgia, y se los digo porque el centro, ayer una paciente me dijo, y doctora, una paciente con artritis temprana, ni siquiera confirme, si me hago las células madre, y yo sí, ¿dónde sería? Y busco, claro, tenían células madre, cámara hiperbárica y inmunoterapia, que la inmunoterapia es como sacarle sangre al paciente, hacer algo con la sangre que uno no sabe, y volver a ponerse. Entonces yo digo, yo no estoy en contra de que se hagan cosas, pero si el paciente todavía está en una etapa temprana, no ha probado ninguna estrategia conocida, científicamente probada, ¿para qué se va a ir al área tan poco probada como algunas estrategias de medicina alternativa? En fibromialgia nada. Entonces, ¿cómo la tratamos? Y esto es lo que le hacemos nosotros a las pacientes, le preguntamos qué es lo que mejor le ha hecho. Estas son pacientes de la Corporación de Fibromialgia con las que trabajamos hace 12 años. Y le hemos hecho el perfil epidemiológico y todo. Ellas consideraron que lo mejor era terapia integral, porque ellas sí que tienen terapia integral. Ellas tienen las 4 patas de la mesa. Si uno quisiera decir, ¿cuál es la mesa en la que tengo que apoyar a mi paciente? Es una mesa donde hay una pata farmacológica, una pata de actividad física guiada o ejercicio, una pata de terapia y apoyo psicológico, y la 4ª pata son los pacientes. Son los mismos pacientes. Porque en serio que no hay nadie que entienda esta enfermedad como el mismo paciente. Porque uno se puede sentir compasión por una leucemia, por un cáncer de mama, pero por una fibromialgia nadie le tiene compasión. Entonces la única forma de que el paciente se sienta escuchado y entendido es con otros pacientes, y son pacientes además muy activos. Hacen convenio con la piscina X, hacen convenio con los kinesiólogos de la universidad tanto, entonces tienen mucha actividad. Entonces esa es la 4ª patita. Así que ellos consideran que lo mejor que ellos pueden hacer es lo integral con fármacos, lo mismo que dicen todos, porque la idea es hacer este engranaje, y ese engranaje está demostrado en guías. Les traje en el fondo el resumen de todo, porque como mundialmente es muy
tiene mucho prestigio el EULAR, como la CR. También están las guías canadienses, porque es un buen modelo a mirar, porque los canadienses tienen medicina pública de verdad, o sea, medicina social, un enfoque social de la medicina que es distinto al que hacemos nosotros. Entonces ellos aquí tienen una tabla de resumen, que no les voy a decir todo el detalle, de las diferentes estrategias terapéuticas farmacológicas. Están amitriptilina, anticonvulsivantes, ciclobenzaprina, hormona de crecimiento, fue como un boom en un tiempo, pero es carísima, carísima. Los antiinflamatorios, y a todos les dan una calidad de los ensayos y una fuerza de recomendación. En resumen, la amitriptilina, hicieron 5 revisiones, 3 estudios, 919 sujetos. El efecto es moderado, tiene un buen efecto, pero es breve, a las 12 semanas, pero algunos grupos lo siguieron y no duró más allá de las 12 semanas. Al parecer algo así como que se perdiera el efecto, y además clave 25 miligramos, porque 50 miligramos no funciona. EULAR dijo que es una recomendación débil a favor. Yo voy pasando esto. Anticonvulsivante pregabalina, 9 revisiones, 3.344 pacientes, muchas formas de hacer el ensayo, sin embargo estos son review. Una revisión Cochrane con una reducción de dolor del 30%, pero un número necesario de tratar de 9, igual es harto para llegar a esto. Tiene nada casi de efecto de fatiga. Esto de que haya sido en el sueño yo lo discrepo, porque creo que una de las mejores cosas que hace la pregabalina es que hace dormir bien a los pacientes. Y no tiene ningún efecto en la discapacidad. EULAR dijo débil a favor. Con esto le pone la lápida a las aseguradoras para reembolsar el uso de pregabalina, o al Ministerio de Salud para decir sí, yo voy a pagar pregabalina. O sea, es bien delicado cuando EULAR hace esto. Gabapentina, que es muy parecida a la pregabalina, hasta la gabapentina el precursor de la pregabalina. Hay un único estudio. Sus efectos fue también dolor parecido, 30%. La alternativa sería que los pacientes que no toleran pregabalina, darles gabapentina, porque es mejor tolerar, algo que yo no entiendo por qué, si finalmente es la misma molécula, es mejor tolerar. Menos mareo, menos somnolencia, mejor tolerar. Pero en ese grupo, en el grupo de pacientes que presenta efectos adversos por pregabalina. Ciclobenzaprina, revisión sistemática de 5 estudios, 300 pacientes para fibromialgia. Lo más importante de esto es que muchos pacientes no terminaron el estudio, o sea, hubo una discontinuación de 85% de efectos adversos y casi un 30% de discontinuación. Así que débil a favor, el EULAR, esa es su determinación. Y estos son los duales que se llaman hoy en día, de los cuales la única disponible en Chile es la duloxetina, porque milnacipran estuvo en Chile, pero como no lo vendían y nadie lo indicaba, dejó de salir. Hay muchas revisiones, incluyen a Cochrane de duloxetina. La dosis que se prueba es la de 60 miligramos, es difícil de tolerar. Como dicen los psiquiatras, la duloxetina es buena para quien la aguanta, porque el estómago sufre mucho y muchos dejan de usarla o por náuseas o por diarrea. No es muy útil subirla, o sea, si tengo un paciente que es refractario a 60 miligramos, no gano mucho subiéndola. El único que gana es el laboratorio porque es muy cara, digamos, entonces el paciente no gana. Y el milnacipran, que es como la alternativa a los pacientes que no toleran la duloxetina, tiene los mismos índices más o menos como la pregabalina en reducción del dolor. Así que es una alternativa. El EULAR dijo débil a favor, igual que el duloxetina. En el fondo les hacen toda esta prueba y dicen, para lo que cuestan, mira lo que aportan. Entonces no hacen una recomendación de mucha potencia. Y el tramadol es el único opioide, porque es un opioide débil y sintético y porque tiene acción de recaptación de serotonina, que está autorizado para fibromialgia. Ya es el único. Nosotros hoy en día tenemos una amplia escala de opioides de mayor categoría, en donde está la buprenorfina, donde está el tapentadol, donde está el fentanil, la oxicodona, y sin embargo ninguno de ellos ha pasado la prueba para fibromialgia. ¿Ya? Solo tramadol sigue siendo el único permitido. Y estos son los antiinflamatorios no esteroidales, que aquí Cochrane revisó la eficacia, la tolerancia y la seguridad. Los resultados de Cochrane hicieron que la recomendación EULAR fuera débil en contra. O sea, no usar.
La verdad es que no usar es bien difícil porque hay que ser muy estricto. Nosotros dejamos paracetamol, dejamos tramadol y hay algunos analgésicos de rescate que usamos, que son más analgésicos que antiinflamatorios. Por ejemplo, el ketorolaco. Lo usamos así para las crisis, que el paciente, en el fondo uno le deja una receta de crisis para que el paciente no llegue a la urgencia y después de 4 horas le pongan un diclofenaco. Entonces, para evitar eso, uno les instala una receta de crisis con un sublingual. En el fondo va a ser tan efectivo farmacodinámicamente como un endovenoso y no va a tener que bancarse la urgencia de 4 horas y el contagio con la influenza. Entonces, todo eso que pasa en la urgencia, ¿ya? Entonces, por eso uno le deja como una estrategia de crisis. Y esto fue para lo no farmacológico, que quiero mostrarles solo que no pude hacer el cuadrito. La única recomendación y fuerza de recomendación que fue, después de toda la evidencia de gran fuerza para hablar, fue ejercicios y entrenamiento y fortalecimiento aeróbico. El ejercicio, 20 revisiones, 34 estudios. Cochrane 2013. 47 tipos de intervenciones diferentes, porque pucha que es difícil evaluar el ejercicio. Cada uno se le ocurre una cosa distinta. Lo que se pudo concluir es que el ejercicio aeróbico se asocia a mejoría en dolor y función física, que es lo que buscamos. Más que nada la función física. El dolor casi nos olvidamos. De hecho, las recomendaciones, ayer leía una editorial de la doctora Gota, que es una reumatóloga que trabaja en Cleveland Clinic. Una maravilla, porque la Gaia hace un estudio, una recomendación de qué hacer con el paciente, qué hacer con el paciente difícil. Cómo enfocar al paciente que no quiere hacer ejercicio. Ella les dice, la fibromialgia es un síndrome de deprivación de ejercicio. Si usted no hace ejercicio, usted nunca se va a mejorar. Es lo mismo que uno le repite en otras palabras, porque el paciente que no hace actividad física jamás va a tener los resultados que tiene un paciente que combina ejercicio y fármaco. En general, el ejercicio aeróbico y el de fortalecimiento, lo ideal es combinar series, no hacer que el paciente haga 30 minutos aeróbico de un viaje porque no lo va a tolerar. Está súper estudiado que las primeras 5 sesiones son muy difíciles de tolerar y uno tiene que animar al paciente, decirle que eso va a pasar, animarlo a que siga haciendo, darle estrategias de analgesia el día que hace ejercicio, decirle que tome abundante líquido porque sabemos que va a tener lactato en las nubes y la hipersensibilidad la va a tener de rigor. Pero si no le decimos todo eso y simplemente lo mandamos sin ningún plan, obviamente va a fracasar. Si le decimos ya, vaya a la plaza, ¿sí? Yo he escuchado cosas como novedosas, o sea, de verdad que es mejor moverse en cualquier sentido que no moverse, porque la enfermedad tiende a inactivar al paciente. Pero hay que darle apoyo, son 2 meses, 20 sesiones de kinesiterapia, 2 veces por semana, o ojalá 3, en que el paciente está acompañado de alguien haciendo ejercicio. No es fácil inducir a un paciente con dolor y fatiga a hacer ejercicio. Y fuerte recomendación entonces a favor del ejercicio, en agua o en tierra. Porque antes se promovía mucho el tema del agua, pero vamos a encontrar una piscina que ojalá tenga más de 30 grados. Que no uno llegue a congelarse cuando se mete y a congelarse cuando se sale. Entonces, la verdad es que la piscina es bueno, hay muchos buenos estudios en hidroterapia, balneoterapia, hidrogimnasia, pero no es tan fácil. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hicimos fue la orientación técnica de abordaje de la fibromialgia, está en el MinSal, está en la página del MinSal, si alguien lo quiere ver, es harto menos ambiciosa que el EULAR. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de hacer revisión, no teníamos ni los epidemiólogos para hacerla, pero fuimos revisando las guías que habían en otros países y dijimos, ¿son adaptables o no son adaptables a nuestra realidad? ¿Sí? Y de eso salió, primero, una fórmula rápida de hacer el diagnóstico con un índice de dolor generalizado, con los síntomas graduados, cosa de hacer una suma aritmética y que saliera si tiene o no tiene fibromialgia. Y luego la estrategia, activar inmediatamente psicoterapia y activar inmediatamente actividad física con un kinesiólogo más fármacos. Así que nosotros a nivel local también hemos hecho nuestra tarea, digamos, que es darle el fundamento a la institución de salud nuestra, que es el Ministerio de Salud, para que intente llegar a la mayor parte de la población, porque si nosotros nos pareciéramos a cualquier país, al menos tenemos 2, y si no más, 2% de la población con fibromialgia. Eso. La palabra, una pregunta. Hola, primero felicitar, súper buena. Gracias.